Caminaba por la oscuridad en lo que parecía ser un laberinto sin salida, no sabía qué hacía en ese lugar, ni siquiera tenía idea de cómo llegué ahí, avanzaba sin mirar por dónde pisaba y con la mirada perdida, no tenía control de mi cuerpo ni de mi mente, no podía moverme ni pensar, era como si estuviese viendo la vida de alguien más. Era una situación muy desesperante, mucho más allá que la parálisis del sueño. Me detuve, frente a mí se encontraba una pequeña niña de 6 años que estaba llorando en un rincón de aquel oscuro lugar mientras susurraba. Lo siento, no sé qué fue lo que me pasó, yo tan solo fui al bosque a recoger algunas bayas, eso fue todo, lo juro. Yo nunca lastimaría a nadie, esa no era yo. Mientras de la nada unas pequeñas criaturas parecidas a gnomos pero deformes, con un cuerno en la frente y tentáculos en los brazos la comenzaron a sujetar de sus extremidades mientras repetían una y otra vez. Reus 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 corrí en su ayuda, pero de las paredes salieron personas con la piel muy desgastada y en estado de putrefacción que comenzaron a devorarme vivo. Silver. Una voz se escuchaba a lo lejos, como muy al fondo de mi mente. Poco a poco fui recobrando el conocimiento, era Jimmy quien se encontraba sentado a un lado de mí. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Que no lo sabes? Heye rompió las barreras de esta dimensión para así abrirse paso e ir a la nuestra. Heye. Mire hacia el cielo, no podía creerme lo que veía, era una distorsión total. De hecho la atmósfera se sentía muy pesada, como si fuera un mundo completamente distinto al nuestro. A lo lejos se veían dos figuras suspendidas en el cielo, parecía ser que eran Heye y de Atkin Godzomp. Comenzaron a moverse a gran velocidad impactando contra sí mismos una y otra vez, estaban teniendo un feroz combate. De pronto una de las dos figuras desapareció tras ser impactada por un poderoso ataque y a los pocos minutos después la figura que quedaba comenzó a brillar como si estuviese evolucionando. Jimmy y yo corríamos a máxima velocidad hacia aquel lugar. Al llegar, había Pokémon y humanos asesinados por doquier, ese maldito demonio. En ese lugar se encontraba una criatura extraña de color amarillo con unos ojos completamente rojos. Tras no lograr ver rastro alguno de Atkin Godzomp, ni de Heye, deduje que esa criatura era de Atkin Godzomp o Heye, o peor aún. Ambos. Ahí frente a The Atkin Godzomp se encontraba un joven de cabello verde al cual en menos de un parpadeo pulverizó con un letal ataque. Ahora ya no había nadie más en pie, tan solo Jimmy, de Atkin Godzomp y yo. No podía seguir viendo cómo asesinaba a todos sin hacer nada, con o sin mis Pokémon debíamos hacerle frente y acabar con él. Jimmy, tenemos que le decía a Jimmy mientras me daba la vuelta para mirarle, pero en ese momento paré, no pude terminar la oración, quedé atónito tras lo que vi al darme la media vuelta. Jimmy se encontraba ahí de pie frente a mí, pero no tenía brazos ni ojos. De las cuencas donde deberían ir sus ojos sangraba mientras me miraba fijamente, eran tan negros esos orificios que sentía que si me le quedaba mirando se tragaría mi alma. Con una voz bastante seria y un poco más grave me dijo. ¿Que aún no lo entiendes? No hay nada que puedas hacer. Tú ya no perteneces al mundo de los vivos. Sentí como se me helaba la sangre tras escuchar eso. ¿Acaso he muerto? La muerte es realmente una condena eterna por el hecho de ver cómo se deteriora tu mundo y tú sin poder hacer nada. Me tiré de rodillas al suelo mientras me tomaba la cabeza, no podía creérmelo, no podía haber muerto, no aún, no así, no podía permitir que The Atkin Godzomp ganara, tenía que ser una broma, un error, sí, eso tenía que ser. Cuando quise mirar a Jimmy ya no estaba ahí, simplemente se había esfumado, miré hacia todas partes pero no lograba verle por ningún lado.
Me acerqué a The Atkin Godzone, ya no sentía miedo alguno, todo se esfumó tras saber mi dura realidad. Cuando por fin lo tenía a tan solo escasos centímetros de mí, le miré a detalle, era muy grotesco, incluso su piel estaba completamente desgastada, como podrida, llena de escamas. Le dije. Vaya, has salido triunfador, ya no somos del mismo mundo, por más que quiera hacer algo no puedo, ni yo ni nadie, sonreí, pero era una sonrisa fría, vacía y sin sentido, no tienes idea de cuánto te odio. Por bastante tiempo me la pasé caminando sin rumbo y por el camino equivocado, mi vida no tenía sentido. Para mí los Pokémon no eran más que tan solo herramientas, armas que podría utilizar para hacer lo que quisiera, no me importaba si sufrían o lastimaban a otros, para mí nadie tenía importancia alguna, solo yo. Cuando por fin logré darme cuenta de mi error y tratar de enmendarlo volviendo a empezar de nuevo, tú apareces y te llevas por encima ese mundo maravilloso al cual comenzaba a apreciar, a mis queridos compañeros los cuales tanto lastimé y maltraté y a pesar de todo siguieron ahí apoyándome en todo momento. Nunca te lo perdonaré. ¿Me escuchaste? Me dirigió la mirada, me quedé completamente congelado, por unos segundos creí que The Atkin Godzone sería capaz de ver el mundo de los muertos, pero no era así, detrás de mí, con mucho esfuerzo, un chico de ropas rojas se puso de pie, era Red, estaba completamente herido, apenas si podía caminar. Esto no puede terminar así, nunca en mi vida he perdido un encuentro, y no pienso hacerlo ahora. Se veía muy presionado, probablemente lo que decía no era lo que pensaba, quizá realmente no sabía qué hacer en esa situación. Una dama de vestido blanco que se encontraba detrás de él, al parecer Red no podía verla, quizá también formaba parte de mi mundo, o quizá de algún otro el cual yo tenía la capacidad de ver, quién sabe, con una voz muy dulce le dijo vamos, tranquilo, no pierdas la esperanza, mete la mano al bolsillo de tu chaleco. De su bolsa sacó una Pokéball un tanto extraña, era de color dorada, Red se miraba un poco confundido, liberó un Pokémon de ella, no tenía forma, de hecho parecía no tener cuerpo, era tan solo una silueta, jamás en mi vida había visto algo así. La dama de blanco le dijo bien, ahora dale la orden. Red ordenó utilizar un movimiento llamado condena y del suelo unos 1000 brazos que parecían ser solo sombras tomaron a The Atkin Godzone de sus extremidades mientras el resto hacían aparecer ante él espadas que emanaban llamas de color entre azul y púrpura, acto seguido se las encajaron una a una a enorme velocidad, The Atkin Godzone emitió un desgarrador grito, más atroz que aquel que emitió cuando evolucionó por primera vez. Ya no podía distinguir a The Atkin Godzone, era tan solo un puñado de espadas reunidas en un solo lugar bañadas en sangre y en llamas. Un agujero negro se abrió en el suelo, era muy enorme, dentro de él no se veía nada más que vacío infinito. Ninguno de los dos sabía qué era lo que estaba pasando, qué significaba todo esto, las dudas llegaron a mi cabeza como una tormenta inesperada en invierno. ¿Qué era esa dama de blanco realmente? ¿Una deidad? Porque hasta ahora intervino. Era cierto que había una vida después de la muerte después de todo, ¿no? Pero, ¿qué hacía yo en este lugar? ¿No debía estar en el cielo o sea a donde sea que fueran las almas? Mis dudas cesaron cuando vi como lo que era The Atkin Godzone cayó dentro de ese agujero y se cerró, la presión del ambiente disminuyó, al parecer por fin todo ya había terminado, sentí una enorme paz, la bestia que me juré destruir con mis propias manos había caído, miré hacia el cielo, cerré los ojos, respiré profundo, sonreí y pensé ya es algo, mientras me desvanecía lentamente en el olvido.